Hidalgo, Tamaulipas, México o República Mexicana. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para tener compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, y bajo el tema una señal segura: serviréis a Dios sobre este monte. Estaremos hablando para ver la bendición tan grande que Dios tiene en este tiempo final para cada uno de ustedes y para mí también. Para lo cual leemos en el Éxodo capítulo 3, verso 1 al 18, en donde encontramos la historia de la aparición del ángel de Jehová a Moisés cuando estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, en donde le apareció a Moisés en esa columna de fuego sobre un árbol, una zarza, y le habló y lo envió a Egipto para libertar al pueblo hebreo, porque por medio de Moisés el ángel de Jehová, el ángel del pacto, libertaría al pueblo hebreo. Y en su mano Moisés tenía una vara, la cual es tipo de la palabra de Dios. Capítulo 3 del Éxodo, verso 1 en adelante, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte, o sea, sobre el monte Sinaí. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto,
Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto. Y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Aquí en este capítulo 3 del Éxodo podemos ver el llamado de Dios a Moisés, podemos ver la comisión que le dio, y podemos ver las instrucciones que le dio para sacar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Podemos ver los juicios divinos que Dios dijo que derramaría sobre Egipto, porque Moisés estaría en Egipto dando a conocer esos juicios divinos que caerían sobre los egipcios. O sea, dando a conocer el tiempo de venganza de Dios sobre el imperio egipcio que había esclavizado a los hebreos y los había maltratado. Como Dios le había dicho que sucedería al profeta y padre de la fe Abraham. Dios le había dicho lo que le sucedería a su descendencia. Se lo dijo en el capítulo 15, versos 12 en adelante, 12 al 20 o al 21, dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los calmoneos, los eteos, los pereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Aquí tenemos de antemano ya dicho todo lo que le iba a suceder al pueblo hebreo y cómo luego Dios los iba a libertar. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entender. A nuestro tema para esta ocasión es una señal segura: serviréis a Dios sobre este monte. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Dios le dijo al profeta Moisés que le sería por señal, que traería al pueblo, que libertaría, lo traería a ese monte Sinaí y servirían a Dios en ese monte. Y por cuanto todo lo que sucedería al pueblo hebreo, al Israel terrenal, es tipo y figura de lo que sucedería al Israel celestial, todo lo que sucedería a la descendencia de Abraham según la carne, sería lo que sucedería a la descendencia de Abraham en la fe y de la fe en Cristo. Y ahora, vean ustedes, esa descendencia de Abraham por medio de Cristo es la descendencia celestial de Abraham, representada en las estrellas del cielo. Y ahora podemos ver cómo se reflejó en medio del pueblo hebreo, con la nación hebrea, todo lo que iba a suceder con la iglesia del Señor Jesucristo. El pueblo hebreo es el tipo y figura de la iglesia de Jesucristo. El Antiguo Testamento es tipo y figura del Nuevo Testamento.
el Cordero Pascual es tipo y figura de Jesucristo, el Cordero de Dios, en el Nuevo Testamento. Y ahora podemos ver cómo el Antiguo Testamento habla del Nuevo Testamento, o sea, refleja el Nuevo Testamento. Y el pueblo del Antiguo Testamento representa al pueblo del Nuevo Testamento. Y ahora el pueblo hebreo llegaría a ser esclavo en una tierra extraña, tierra ajena, a la cual fue buscando alimento en el tiempo en que José estaba como gobernador de Egipto, el segundo en el reino del faraón, tenía el sello del faraón y su nombre había sido cambiado. Y ahora podemos ver cómo también los hijos, hijas de Dios, la descendencia celestial de Abraham ha venido a vivir a este planeta Tierra y se ha encontrado viviendo como esclavos en este planeta Tierra, y por consiguiente se ha requerido un éxodo para los hijos e hijas de Dios. Se ha requerido que descienda el mismo ángel de Jehová, ángel del pacto, para llevar a cabo el éxodo de la descendencia celestial de Abraham. ¿Y para qué sirvan a Dios en ese monte? Ahora, por cuanto el pueblo hebreo representa a la iglesia de Jesucristo, y el éxodo del pueblo hebreo representa el éxodo de la iglesia de Jesucristo, que tiene dos partes, tiene la parte espiritual y la parte física. Y el monte, por ejemplo, el monte que se llama el monte Sinaí, es de figura del monte de Sión, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Luego de salir el pueblo hebreo de Egipto, pasó el Mar Rojo. Eso nos habla del bautismo, porque los que hemos sido bautizados en Cristo hemos pasado por el Mar Rojo en términos espirituales. San Pedro, hablándonos de este misterio de San Pablo, nos dicen que eso ha sido así. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en la nube y en el mar. Y ahora podemos ver que luego de pasar el Mar Rojo, donde el pueblo fue santificado, luego de ser justificado al creer el mensaje de Moisés y ofrecer el Cordero Pascual, luego fue santificado el Mar Rojo, pasando por el Mar Rojo, en donde nos habla de morir y nacer. Y luego, en el monte Sinaí, encontramos que el pueblo hebreo recibió allí el nuevo nacimiento, o sea, vean ustedes, nació de nuevo. Porque el pueblo hebreo encontramos que había nacido en Egipto, y Egipto representa el mundo, pero para el pueblo hebreo, tener a Dios manifestado en medio de él, y Dios reinar en medio del pueblo hebreo y tener las bendiciones de Dios, se requería nacer de nuevo. Nacieron como esclavos en Egipto, pero ahora tenían que nacer como pueblo de Dios. Y en el monte Sinaí nacieron de nuevo como pueblo. Nacieron como pueblo porque allí nació una nación con leyes establecidas por Dios a través del profeta Moisés. Allí Dios produjo el nacimiento de una nación por creación divina. Por eso es que la Escritura nos dice: Jacob es mi hijo, mi primogénito. Y también dice Jacob:
yo creé a Jacob. Dios creó a Jacob, a la nación hebrea, como nación. Es la única nación creada por Dios de las naciones de la tierra. Y ahora encontramos que tuvo el nuevo nacimiento allí. Y tuvo un recorrido, una trayectoria de 40 años hasta llegar a la tierra prometida. Durante esa trayectoria encontramos que pasó por muchas pruebas, porque tenía que salir de lo profundo de sus corazones lo que había realmente en el corazón de ellos, si iban a servir a Dios o no iban a servir a Dios. Y por eso le vinieron diferentes pruebas, diferentes situaciones, porque es en medio de las diferentes situaciones y principalmente las adversas, en donde la persona saca lo que tiene dentro, si ha de servir a Dios o no ha de servir a Dios, como sucedió con Job. Job, cuando tuvo sus tiempos buenos, servía a Dios con todo su corazón. Pero cuando le vinieron las etapas difíciles, decía, Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Porque toda persona, en su trayectoria terrenal, hacia la vida eterna y hacia el reino milenial, tiene sus etapas en donde las cosas se ven color de rosa, pero también tienen sus etapas difíciles en donde todo parece oscuro. Pero ahí es donde cada hijo de Dios dice como Job, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito, sea el nombre de Jesucristo bendito. Porque en las buenas y en las malas serviremos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso vienen las etapas buenas y también las etapas malas. Hay algunos que en las etapas malas es que se apartan de Dios, porque se encuentran tan llenos de cosas, de bendiciones, que entonces usan esas bendiciones para su propia conveniencia, y entonces se llenan de tantos compromisos terrenales que después dicen, yo no tengo ni tiempo para ir a la iglesia, no tengo ni tiempo para leer la Biblia, no tengo ni tiempo para ir a las actividades. ¿Por qué? Porque en la parte de las bendiciones, en vez de canalizar esas bendiciones para servir a Dios más ampliamente y para trabajar más en la obra de Dios con esas bendiciones, agarran esas bendiciones para darle su uso personal y gastar esas bendiciones acá en la tierra, en cosas terrenales, y no se ponen a almacenar tesoros en el cielo. Cuando Dios bendice a uno, es para que uno almacene tesoros en el cielo, para cuando estemos viviendo en el milenio y por toda la eternidad, disfrutemos de todo eso que hemos almacenado en el reino de los cielos. Por eso Jesucristo dijo, haced tesoros, ¿dónde? En los cielos, o sea, en el reino de Dios, donde ni ladrones minan, allí no se los pueden robar nadie, ni orín ni polilla hay, donde ni el orín corrompe ni la polilla tampoco daña las cosas. Esos son tesoros que usted ha guardado para toda la eternidad en el cielo. Por eso también nos dice Cristo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y también nos dice que donde esté nuestro tesoro, ahí también estará nuestro corazón. Y por consiguiente, donde esté nuestro corazón, ahí también estará nuestro tesoro. Donde usted ponga su corazón, ahí usted colocará su tesoro, ahí usted almacenará tesoro. Y si usted tiene su corazón puesto en el mundo, pues almacenará tesoros en el mundo, cosas materiales, riquezas materiales aquí. Pero si usted tiene su corazón en el reino de Dios, en el reino de los cielos, pues usted almacenará sus tesoros, ¿dónde? En el reino de los cielos, trabajando en la obra de Cristo y canalizando las bendiciones que Dios le da aquí en la tierra, canalizándolas para el reino de Dios. Algunas personas quizás piensan que uno está gastando dinero y cosas así en las cosas de Dios y piensan que todo eso está perdido, pero más bien lo que está perdido es lo que la gente almacena aquí en la tierra. Hasta se le devalúa algunas veces. Pero lo que almacenamos en el reino de los cielos, más bien
cada día tiene más valor. Ahora la persona entendida en las cosas de Dios sabe que su tesoro está seguro. ¿Dónde? En el reino de Dios. En el reino de los gentiles, aquí no hay nada seguro. Hay personas que son multimillonarias y de la noche a la mañana se devalúa la moneda y se cae en su país la moneda y pierden o la mitad de lo que tenían o lo pierden todo. ¿Por qué? Porque en el reino de los gentiles no hay nada seguro. Y aún dice la Escritura que el reino de los gentiles será desmenuzado como vaso de alfarero, porque el reino de los gentiles se encuentra en este tiempo final en los pies de hierro de barro cocido y será desmenuzado. Por lo tanto, todo lo que esté almacenado en el reino de los gentiles, vean ustedes lo que les espera. Pero todo lo que esté almacenado en el reino de Dios será para el milenio y para toda la eternidad. También nos dice el mismo Cristo que los campos ya están blancos para la siega, o sea, para la cosecha. Y vean lo que Él nos dice con relación a esto en el capítulo 4 de San Juan, en versos 34 en adelante dice: Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. ¿Recoge fruto para qué? Para vida eterna. Para que el que siembra goce juntamente con el que siega, o sea, con el que recoge. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que recoge, o sea, el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no sembrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Ahora podemos ver que el que siega, o sea, el que recoge, el que cosecha, recoge ¿para qué? Para vida eterna. Y aún el trigo, que son los hijos e hijas de Dios, que son recogidos ¿para qué? Para vida eterna. Y todo el beneficio que recibe la persona que ha trabajado en la cosecha, dice que recibe ¿qué? Salario. Y eso también es para vida eterna. Recibe su recompensa para vida eterna. Nadie le quitará su recompensa, que será para toda la eternidad. Ahora, viendo que en la iglesia del Señor Jesucristo, la cual está representada también en el pueblo hebreo, la cual pasaría por las diferentes etapas que pasó el pueblo hebreo y llegaría al monte Sinaí actualizado, que es el monte de Sión o monte de Dios. Para servir a Dios en ese monte encontramos que la iglesia del Señor Jesucristo está compuesta por los creyentes en Cristo, lavados en la sangre de Cristo sus pecados, los cuales han recibido el Espíritu de Cristo y han nacido ¿dónde? En ese monte de Dios, que es la iglesia de Jesucristo. Como individuos han nacido en la iglesia de Jesucristo, que es el monte de Dios, el monte de Sión, tipificado en el monte Sinaí. Así como los hijos de Israel salieron en el Éxodo, todo hijo e hija de Dios que ha venido a este planeta Tierra ha venido en medio de los seres humanos, en medio de esta raza caída, y ha aparecido aquí en la tierra como un esclavo nacido en el Egipto espiritual, que es el mundo, pero por medio del llamado de Dios ha salido en ese éxodo de Cristo
y ha recibido a Cristo como su Salvador. Ese es el segundo éxodo. Y ha recibido el perdón de sus pecados, lavando sus pecados en la sangre de Cristo, y ha llegado al monte de Sion por medio de nacer de nuevo, por medio de recibir el Espíritu de Cristo y nacer de nuevo, y nacer así en el monte de Sion, representado en el monte Sinaí, el cual es la iglesia del Señor Jesucristo, para servir a Dios en ese monte que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ninguna persona puede servir a Dios fuera de ese monte. Es en ese monte donde recibe las leyes divinas, la palabra de Dios. Es en ese monte donde recibe el pacto divino, el pacto en la sangre de Cristo, el nuevo pacto, así como el pueblo hebreo recibió el pacto divino allá en el monte Sinaí, el pacto de la ley. Y ahora, así como Dios le dijo a Moisés que sacaría al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y servirían a Dios en ese monte, en el monte Sinaí, ahora Cristo ha sacado a todos los hijos e hijas de Dios del Egipto espiritual del mundo y los ha traído al monte de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, para servir a Dios en ese monte. Han nacido en ese monte por medio del nuevo nacimiento al recibir el Espíritu de Cristo, luego de haber creído en Cristo como nuestro Salvador. Y así ha nacido la iglesia de Jesucristo como el Israel celestial, la iglesia de Jesucristo como la nación celestial, porque la iglesia de Jesucristo, siendo el Israel celestial, es la nación celestial primogénita de Dios, así como el pueblo hebreo es la nación terrenal primogénita de Dios. Y ahora todos los pertenecientes al Israel celestial sirvan a Dios en este monte, el monte de Sion. Es a este mismo monte de Sion que Dios también llamará y juntará 144,000 hebreos. En Apocalipsis capítulo 14 y capítulo 7 encontramos el llamado para el pueblo hebreo. Capítulo 7, verso 12 en adelante dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. El sello del Dios vivo es el Espíritu Santo, y este ángel viene con el Espíritu Santo. Este ángel es el ángel del Señor Jesucristo. Viene con el Espíritu Santo en el día postrero, y ahora vean lo que él va a hacer. Dice: y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. Y sigue enumerando 12,000 sellados de cada tribu. Ese es el llamado del pueblo hebreo, donde 144,000 hebreos serán llamados y juntados y colocados en el monte de Sion bajo el nuevo pacto. Y en Apocalipsis capítulo 14 ya los encontramos colocados sobre el monte de Sion, sirviendo a Dios en ese monte, el mismo monte donde los primogénitos de Dios, los escogidos de Dios de entre los gentiles, han sido colocados. Apocalipsis capítulo 14 verso 1 en adelante dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. ¿Dónde están estos 144,000? Sobre el monte de Sion con el Cordero, y tienen el nombre de él y de su padre escrito en sus frentes. Han sido sellados, porque el ángel que viene con el sello del Dios vivo viene llamando y juntando a todos los escogidos del pueblo hebreo y sellándolos en su frente con el sello del Dios vivo. Y oí una gran voz del cielo como estruendo de muchas aguas,
y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo diciendo, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahí podemos ver los 144,000 que en el día postrero del pueblo hebreo recibirán a Cristo y recibirán así el perdón de sus pecados, porque Dios perdonará su pecado de incredulidad y el pecado de la incredulidad por el cual rechazaron a Cristo y lo entregaron a la muerte. Y ahora vean ustedes dónde son colocados esos 144,000 hebreos. Son colocados sobre el monte de Sión, el cual fue representado en el monte Sinaí, así como fueron colocados allá en el monte Sinaí donde sirvieron a Dios los hijos de Israel con el profeta Moisés. Ahora son colocados sobre el monte de Sión, donde estará el ministerio de los 2 olivos, el ministerio de Moisés nuevamente sobre la tierra, sobre el monte de Sión, y el ministerio de Elías también sobre el monte de Sión, y el ministerio de Jesús también sobre el monte de Sión, porque ahí estará el Cordero y también estarán Moisés y Elías. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este ángel, vean, viene con el evangelio eterno, enseñándole a la gente que adoren a Dios, que teman a Dios y le sirvan y le den gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Este es el ángel que viene también anunciando el juicio divino que ha de venir sobre la tierra y mostrándole a la humanidad que la hora del juicio divino, la hora del juicio de Dios ha llegado. Y dice: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es necesario que todos adoren a Dios y sirvan a Dios en este monte, el monte de Sión, el monte de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Para eso es que Cristo ha llevado a cabo ese éxodo y nos ha sacado del mundo y nos ha traído a ese monte, el monte de Sión, que está representado en el monte Sinaí, y nos ha dado su palabra, sus leyes escritas en nuestra alma, en nuestro corazón, porque Él dijo que escribiría sus leyes, ¿dónde? En nuestro corazón, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en tablas del corazón. Y por eso es que Él nos enseña también que nos dará un nuevo corazón y un nuevo espíritu, y también para el día postrero nos dará un nuevo cuerpo físico, eterno y glorificado, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora todas estas bendiciones están ¿dónde? En el monte de Sión, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y por eso es que Él mismo que libertó al pueblo hebreo, el cual le había parecido al profeta Moisés en el monte Sinaí, fue con Moisés y se manifestó por medio de Moisés y libertó al pueblo hebreo allá en Egipto y los trajo al monte Sinaí, y ahí se reveló al pueblo hebreo. Y allí estaba con 10 millares en el monte Sinaí, 10 millares de santos, los cuales representan en el Nuevo Testamento, en el monte de Sión, en la iglesia de Jesucristo, representan a los escogidos de Dios. Y es en ese monte de Sión, que es la iglesia de Jesucristo, a donde en el día postrero viene el libertador, nuestro amado Señor Jesucristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que libertó al pueblo hebreo en ese primer éxodo. Y ahora hemos tenido el primer éxodo,
el cual llevó a cabo el ángel del pacto por medio del profeta Moisés. Hemos tenido el segundo éxodo, el cual ha llevado a cabo nuestro Señor Jesucristo, el ángel del pacto por medio de la obra a través de Jesucristo. Y de edad en edad se ha estado llevando a cabo ese segundo éxodo y han estado siendo libertados los hijos e hijas de Dios que han venido a este planeta Tierra a vivir y han aparecido como esclavos aquí, pero han sido libertados y han sido colocados ¿dónde? En el monte de Sión para servir a Dios en este monte. El monte de Sión, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Usted no puede servir a Dios fuera de la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es el cuerpo místico de Jesucristo y ese es el lugar para servir a Dios todos los días de nuestra vida. Y hay que servir a Dios en la edad que corresponde al tiempo en que uno está viviendo. O sea que tiene uno que servir a Dios en la casa de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, en tiempo presente. No puede estar sirviendo a Dios en un tiempo pasado o en una edad pasada, sino en la edad que corresponde al tiempo en que uno está viviendo. Para que puedan comprender mejor, he aquí el diagrama que usó el reverendo William Branham en el mensaje La estatura de un hombre perfecto y otros mensajes, donde tenemos aquí el diagrama de la iglesia de Jesucristo pasando de edad en edad. Tenemos esta parte pequeña aquí que representa el tiempo allá de los apóstoles y el Señor Jesucristo, y también nos habla de otros tiempos anteriores, pero principalmente del tiempo de Jesucristo y los apóstoles. Y luego tenemos la primera etapa o edad de la iglesia entre los gentiles, que fue la etapa correspondiente a Asia Menor, donde San Pablo fue el ángel mensajero, en el cual estaba Jesucristo, el Espíritu Santo, llevando a cabo la obra de Dios para ese tiempo. ¿En dónde? En ese monte de Dios, que fue representado en el monte Sinai. Ahora este es el monte de Sión, la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora de edad en edad encontramos a los hijos de Dios que son llamados y juntados en el monte de Sión para servir a Dios en ese monte, en la iglesia de Jesucristo, que es ese monte. Y de edad en edad Cristo en Espíritu Santo ha estado manifestado en cada ángel mensajero, llamando y juntando a esos escogidos de cada edad, y los escogidos llegando a este monte de Dios, a la iglesia de Jesucristo, y sirviendo a Dios en ese monte, y siendo ahí colocados en ese monte, naciendo en ese monte, obteniendo así el nuevo nacimiento, y por consiguiente viniendo a ser parte de esta nación celestial, el Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora cada etapa corresponde a un territorio donde se cumplió cada etapa. Por ejemplo, la primera etapa aquí del tiempo de San Pablo, donde San Pablo fue el mensajero, corresponde a Asia Menor. La segunda etapa, donde Ireneo fue el mensajero, corresponde a Francia. La tercera etapa corresponde a Francia y a Hungría, donde Martín fue el mensajero. La cuarta etapa corresponde a Irlanda y Escocia, donde Colombo fue el mensajero. La quinta etapa corresponde a Alemania, donde Lutero fue el mensajero. La sexta etapa corresponde a Inglaterra, donde Wesley fue el mensajero. La séptima etapa corresponde a Norteamérica, donde el reverendo William Branham fue el mensajero. Y ahora, la etapa de la edad de la piedra angular, representada en el 8, corresponde a la América Latina y el Caribe, donde el ángel del Señor Jesucristo es el mensajero. Y ahora vean ustedes cómo de edad en edad los hijos e hijas de Dios, el Israel celestial, que ha estado en este segundo éxodo, ha llegado al monte de Dios y ha estado sirviendo a Dios en este monte de edad en edad. Y ahora nosotros servimos a Dios, ¿dónde? En este monte, el monte de Sion, la iglesia de Jesucristo, en la edad de la piedra angular, porque cada hijo e hija de Dios ha servido a Dios en este monte, en la etapa que le ha tocado vivir, en la edad que le tocó vivir. Y ahora nosotros nos toca servir a Dios en la cúspide del monte de Sion, en la edad de la piedra angular, en la América Latina y el Caribe, porque esta edad, la edad de la piedra angular, la edad de la cúspide del monte de Sion, corresponde en su cumplimiento a la América Latina y el Caribe. Ese es el territorio para la edad de la piedra angular, para la cúspide del monte de Sion. Ese es el territorio que fue representado en la cúspide del monte Sinaí, donde estaba Dios manifestado, dándole al pueblo hebreo las leyes.
y ordenanzas, las cuales dio al profeta Moisés, y el profeta Moisés las dio al pueblo hebreo. Ahora miren cómo la cúspide del monte Sinaí es o representa la cúspide del monte de Sión, representa la edad de la piedra angular, y es ahí donde el Israel celestial, la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero, estará viendo a Dios manifestado como fue manifestado allá en el monte Sinaí, sobre la cúspide del monte Sinaí. En este tiempo final estará viéndolo manifestado sobre la cúspide del monte de Sión. Por eso es que cuando Dios habla acerca de la promesa de la venida del libertador para el pueblo hebreo, en Isaías capítulo 59 versos 20 al 21 nos dice: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. ¿A dónde vendrá? A Sión, que es la iglesia de Jesucristo. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. O sea que esa misma palabra de Dios basará al Israel espiritual y luego al Israel terrenal. San Pablo, siendo un conocedor de las profecías correspondientes al fin del tiempo para el pueblo hebreo y para la iglesia gentil, nos habla de ese pasaje de Isaías que hemos leído, y miren cómo él lo explica para el cumplimiento de esa profecía. Miren lo que tiene que suceder. En Romanos capítulo 11 verso 25 en adelante dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea que hasta que haya entrado hasta el último de los hijos e hijas de Dios, hasta que haya entrado al cuerpo místico de Cristo, hasta el último de los escogidos de Dios, los cuales tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y cuándo y dónde entran los hijos de Dios? Los últimos hijos de Dios entran en el día postrero, en la edad de la piedra angular. Ahí es donde entran los últimos escogidos de Dios. Los primeros escogidos de Dios entraron en el tiempo de los apóstoles, y después en la primera edad de la iglesia gentil en Asia Menor. Y así por el estilo fueron entrando los escogidos de Dios de edad en edad. Pero ahora, ¿dónde y cuándo entran los últimos escogidos de Dios? Entran en la edad de la piedra angular, en el día postrero, en la América Latina y el Caribe. Por eso es que el 90% más de los que son llamados y juntados y entran a la edad de la piedra angular, a la cima del monte de Sión, son latinoamericanos y caribeños. Y aunque se hayan ido a otras naciones, y si son escogidos, hasta allá les llega el mensaje. Ahora Dios está materializando la cúspide del monte Sinaí, que viene a ser la cúspide del monte de Sión, que es la edad de la piedra angular. Y ahora miren dónde se está materializando la cúspide del monte Sinaí, la cúspide del monte de Sión, que es la edad de la piedra angular, en la América Latina y el Caribe, con latinoamericanos y caribeños. Y ahora es en la cúspide del monte Sinaí donde estaba Dios manifestado, y es en la cúspide del monte de Sión, en la edad de la piedra angular, donde Dios estaría manifestado en este tiempo final, donde Jesucristo, el ángel del pacto, estaría manifestado en el día postrero por medio de su ángel mensajero, en donde estaría manifestando el ministerio de Moisés por segunda vez, el de Elías por quinta vez, y el de Jesús por segunda vez. Ahora, así como Moisés estuvo en la cúspide del monte Sinaí, en este tiempo final también Moisés estaría en la cúspide del monte de Sión. El ministerio de Moisés manifestado en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Porque Moisés y Elías para el día postrero son los dos olivos, son los ministerios de Moisés y Elías repitiéndose a través de la manifestación del Espíritu Santo, el ángel del pacto, a través de su ángel mensajero. Y ahora en este tiempo final encontramos que así como el pueblo hebreo, luego de tener ese recorrido por el desierto por 40 años, la iglesia del Señor Jesucristo ha tenido un recorrido de
unos 2000 años aproximadamente, desde que nació el día de Pentecostés. Nació el día de Pentecostés, ¿dónde? En el monte de Sión. En el monte de Sión, representado en el monte Sinaí, que es la iglesia del Señor Jesucristo, el reino de Dios. Y ahora encontramos que ha tenido una trayectoria de unos 2000 años aproximadamente, desde el día de Pentecostés hacia acá, para en este día postrero cruzar al otro lado del Jordán, obtener su adopción y ser adoptada a la iglesia de Jesucristo como la reina con el Rey Jesucristo para reinar por el milenio y por toda la eternidad. Ser adoptado el Israel celestial, la nación celestial, para gobernar con Cristo sobre este planeta Tierra por 1000 años y luego por toda la eternidad. La adopción de la iglesia de Jesucristo, vean ustedes, está representada en el paso del pueblo hebreo con Josué al otro lado del Jordán. Y ahora pasaremos al otro lado del Jordán. El Jordán representa la muerte y nosotros pasaremos al otro lado de la muerte porque seremos transformados y entonces ya nunca moriremos. Y los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos. Y ya todos estaremos al otro lado del Jordán, o sea, al otro lado de la muerte, pero con vida eterna. Y ellos pasaron al otro lado del Jordán, ¿cómo? En seco, porque se abrió el Jordán, como se había abierto el Mar Rojo con Moisés, ahora se abrió el Jordán con Josué. Y Josué representa al Espíritu Santo, el ángel del pacto, manifestado en el día postrero en su ángel mensajero, el cual nos pasará al otro lado del Jordán, nos pasará al otro lado de la muerte. O sea que nos pasará al otro lado, pero en seco. O sea, eso quiere decir sin ver muerte. Muy pocos serán los que morirán antes de la resurrección de los muertos en Cristo y transformación de nosotros los que vivimos. Cuiden bien sus cuerpos, es el único que tenemos terrenal y queremos que se conserve sin ver muerte hasta que vamos a los muertos en Cristo resucitados y entonces nosotros seremos transformados y tendremos el nuevo cuerpo. Y eso será pasar el Jordán en seco, sin ver muerte. Porque al pasar el Jordán en seco, pues no se mojaron los hijos de Israel que pasaron el Jordán. Eso significa que no murieron, porque el Jordán representa la muerte. Pasaron con Josué. Y Josué es el ángel del pacto, el Espíritu Santo manifestado en el día postrero a través de su ángel mensajero, el cual nos llevará al otro lado del Jordán, a la tierra prometida del nuevo cuerpo y a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Él nos llevará a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Ahora hemos visto que entre la tierra prometida, el pueblo hebreo allá representa el bautismo del Espíritu Santo y también representa la resurrección de los muertos en Cristo, de la transformación de nosotros los que vivimos. Y representa nuestra entrada al glorioso reino milenial. Y para entrar al reino milenial, pues tenemos que ser adoptados. Tenemos que ser adoptados. ¿Y qué es la adopción? Pues la redención del cuerpo. O sea, estos cuerpos serán redimidos, o sea, serán transformados. Y entonces tendremos un cuerpo eterno igual al cuerpo de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y continuaremos sirviendo a Dios en el monte de Dios.
el monte de Sión, que es la iglesia del Señor Jesucristo, y serviremos a Cristo durante el reino milenial y luego por toda la eternidad en su reino como reyes y sacerdotes. En su reino, y gobernaremos, reinaremos con él por 1000 años y luego por toda la eternidad, porque ya estaremos adoptados en el reino de Dios con cuerpos eternos para reinar con Cristo, porque es con cuerpos eternos que reinaremos con Cristo durante el reino milenial. Estaremos vestidos como reyes. Mientras estamos en estos cuerpos mortales, estamos físicamente vestidos como esclavos, porque vivimos un tiempo esclavizados en los quehaceres terrenales, pero sirviendo siempre a Cristo, porque interiormente no somos esclavos, pero nuestro cuerpo físico está esclavizado y está sujeto a muchos problemas aquí en la tierra. Miren, ustedes ya comieron hoy, pero ya mañana tienen que volver a comer, y para eso tienen que trabajar y tienen que luchar para sostener sus hogares y para tener el alimento para su familia y para tener ropa, para pagar agua, para pagar luz, para pagar casa si deben casa, y así por el estilo. Estamos viviendo en una situación en la cual la humanidad está esclavizada. Pero seremos libertados físicamente también, y ya no tendremos esas necesidades terrenales que en la actualidad nosotros tenemos. Aun cuando la persona parte de aquí, de esta tierra, porque su cuerpo físico muere, queda libertada de los quehaceres de esta tierra y va al paraíso si ha creído en Cristo como su Salvador y ha nacido de nuevo. Va al paraíso porque tiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, de allá del paraíso, y vive allí en el paraíso sin los quehaceres terrenales que aquí tenía. Pues allí ni se trabaja, ni se come, ni se duerme, ni se aburren las personas allí tampoco. Es un paraíso, pero no es para vagos, es para personas que aman a Cristo y han creído en Cristo como su Salvador y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo, y por consiguiente han recibido un cuerpo de esa sexta dimensión, del paraíso, y han trabajado en su obra aquí en la tierra. Y están allí los que ya partieron, esperando la resurrección en cuerpos eternos, para levantarse en este día postrero en un cuerpo nuevo y estar con nosotros de nuevo aquí en la tierra, y entonces comerán. Teniendo el cuerpo nuevo, podrán comer como Cristo cuando resucitó podía comer, y le dijo a sus discípulos, los cuales creían que era un espíritu, le dijo: no soy un espíritu. El espíritu no tiene carne, ni huesos, ni sangre, como ustedes ven que yo tengo, porque el espíritu es un cuerpo teofánico de otra dimensión, de la sexta dimensión. Pero ahora él estaba en su cuerpo glorificado, resucitado, y podía comer. Por eso es que los santos que están en el paraíso, cuando estuvo allá el reverendo William Branham, le dijeron que él regresaría para estar con ellos allí en el paraíso, y luego Jesucristo vendría a él y lo juzgaría, y si él entraba, entraban todos ellos con él. Y entonces regresarían todos a la tierra, tomarían cuerpos físicos eternos y glorificados, inmortales, y entonces comerían. Así que ya nos anunciaron que así como Cristo comió cuando resucitó y le pidió comida a sus discípulos, ellos también ya nos han dicho: y entonces comeremos. ¿Y quién les va a preparar esa comida? Pues aquí estamos nosotros. Nosotros somos los anfitriones de los que han de venir del paraíso
de la sexta dimensión. Le daremos la bienvenida y le serviremos comida también de la nuestra, comida latinoamericana y caribeña. Así es que, miren los que vivieron en las etapas anteriores que no comieron frijoles, arroz, o sea, arroz y habichuela, y la carne en la forma que la preparamos nosotros, y los vegetales en la forma que lo preparamos nosotros, y también con uno o dos chiles al ladito, ellos van a comer de esa comida. Y van a estar muy contentos con esa comida latinoamericana y caribeña que le vamos a ofrecer. Comida que ellos no comieron en el tiempo que vivieron, porque no la preparaban en la forma que se prepara en la República Mexicana y en los demás países de la América Latina y del Caribe. Así es que ellos van a estar muy contentos entre nosotros durante esa temporada de 30 a 40 días que estarán con nosotros, y cuando nosotros los veamos, pues nosotros seremos transformados. Así es que no se preocupen por el alimento que le hemos de dar, porque cuando estemos transformados, será como cuando Jesús estaba con aquella multitud que no tenían nada que comer, y Jesús les dijo a sus discípulos, los cuales le dijeron, despide la multitud, porque ya llevan 3 días con nosotros, ya se les acabó la comida, y si se van, si se quedan, no tienen que comer, es mejor que se vayan y compren por los diferentes lugares. Y Jesús dijo, si los mando así, sin comer, se van a desmayar por el camino muchos de ellos. Tuvo compasión de ellos y le dijo a sus discípulos, ellos no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos no tenían nada para darle, solamente hubo por allí un niño con unos valecitos y unos pececitos, lo trajeron a Jesús, y Jesús tomó eso poquito que había, lo bendijo, lo multiplicó, y comieron miles de personas. Así es que no se preocupen, para ese tiempo, lo poquito que tengamos, será multiplicado, y comerán los que vengan del paraíso, y nosotros también, y sobrará. Así que no hay ningún problema, porque para ese tiempo seremos transformados, y ya estando transformados iguales a nuestro amado Señor Jesucristo, no habrá limitaciones en cuanto a lo que nosotros podremos hacer. Tendremos la palabra creadora en nosotros, por lo tanto, lo que haga falta será hablado y será creado. Así que no habrá ningún problema para nosotros. Ahora lo importante es estar sirviendo a Dios en ese monte, que es el monte de Sion, la iglesia del Señor Jesucristo, la cual fue reflejada en el monte Sinaí. Por eso es que San Pablo, en su carta a los Gálatas, nos muestra el paralelo del monte Sinaí con el monte de Sion, o sea, con la iglesia de Jesucristo. Y ahora él nos dice que ya no estamos en el monte de Sion, no nos hemos acercado al monte Sinaí, sino al monte de Sion. Dice capítulo 12, verso 18 en adelante de la carta a los hebreos de San Pablo, ¿por qué no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más? ¿Por qué no podían soportar lo que se ordenaba? Y aun si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Eso fue lo que sucedió en el monte Sinaí. Ahora dice, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos,
a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y ahora los espíritus de los justos hechos perfectos, esto es, al recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir el Espíritu de Cristo. Así recibimos un espíritu perfecto, un cuerpo teofánico perfecto, para así tener vida eterna en ese cuerpo teofánico. Y luego, en el día posterior, recibir un cuerpo físico y eterno y tener vida eterna física también. Y vivir con Cristo por el milenio y por toda la eternidad, reinando con Él como reyes y sacerdotes. Ahora, ¿dónde estamos? No en el monte Sinaí, sino en el monte de Sión, sirviendo a Dios en este monte, el monte de Sión, la iglesia del Señor Jesucristo. Y pronto seremos adoptados y entonces reinaremos con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Por eso ha venido este tercer éxodo en este tiempo final, para ser llevados a la adopción, a la transformación de nuestros cuerpos en este tiempo final, para poder reinar con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad, porque con estos cuerpos mortales no podemos reinar con Cristo. Tiene que ser con el cuerpo nuevo y eterno que Él nos dará en la adopción, o sea, la redención de nuestro cuerpo, que es la transformación de nuestro cuerpo, y para los muertos en Cristo la resurrección en cuerpos eternos. Una señal segura: serviréis a Dios sobre este monte. Los que saldrían en ese éxodo servirían a Dios en ese monte, el monte Sinaí. Le dijo Dios a Moisés, y servirían a Dios con Moisés, porque Moisés los llevaría a ese monte. Y ahora Jesucristo, en el segundo éxodo, ha traído a los que han creído en Él al monte de Sión para servir a Dios. En este monte de Sión, la iglesia de Jesucristo, todos los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, que han salido en ese segundo éxodo. Y ahora, en este día postrero, para la adopción de los hijos de Dios, en este tercer éxodo, el mismo ángel del pacto nos trae a servir a Dios en este monte, el monte de Sión, que es la iglesia de Jesucristo. Y cuando estemos transformados, continuaremos sirviendo a Dios en este monte, la iglesia del Señor Jesucristo. Y también estaremos en medio del pueblo hebreo durante el reino milenial, sirviendo a Dios en ese monte literal, allá en medio del pueblo hebreo, que es Jerusalén. Y así serviremos a Dios en ese monte, en Jerusalén, la cual representa la iglesia del Señor Jesucristo. O sea que Jerusalén literal está representada en la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora serviremos a Dios en el monte de Dios, que es el reino de Dios, el reino milenial, cuando estemos transformados. Y ahí, en ese reino milenial de Cristo, estaremos sirviendo a Dios. Vean que es una señal segura para todos los que salen en el éxodo, los cuales llegan al monte de Dios para servir a Dios, porque no hay otro lugar para servir a Dios sino el monte de Dios, que es la iglesia de Jesucristo. Y durante el reino milenial, la iglesia de Jesucristo estará en el glorioso reino milenial de Cristo, en ese monte, en ese reino, sirviendo a Dios como reyes y sacerdotes con Cristo, reinando sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y eso será durante el reino milenial también una señal segura. Una señal segura de que esas son las personas que salieron en el segundo éxodo y también en el tercer éxodo para llegar a servir a Dios en ese glorioso reino milenial, en ese monte, en ese reino de Cristo, que estará establecido en medio del pueblo hebreo, y Jerusalén será la capital. Una señal segura:
serviréis a Dios sobre este monte. Y la evidencia que tiene cada ángel mensajero de que él es enviado para llevar y juntar a los escogidos de su edad, es que los lleva a ese monte, al monte de Dios, la iglesia de Jesucristo, para servir a Dios. ¿Dónde? En ese monte, en la edad que le toca vivir. Y las personas, la evidencia que tienen de que ese es el ángel mensajero de Jesucristo para esa edad, es que los lleva a servir a Dios. ¿Dónde? En ese monte, el monte de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. No los lleva a buscar a Dios y a servir a Dios fuera de ese monte, porque fuera de ese monte no se puede servir a Dios. Es en la iglesia de Jesucristo, que es el reino de Dios, donde servimos a Dios en espíritu y en verdad. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta tarde, dándoles testimonio de una señal segura: serviréis a Dios sobre este monte. Y estamos sirviendo a Dios sobre este monte, el monte de Sion, la iglesia del Señor Jesucristo, y eso es una señal segura para cada uno de ustedes y para mí también, que hemos salido en el segundo éxodo y también hemos salido en el tercer éxodo, y estamos sirviendo a Dios en este monte, el monte de Sion, la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular, como cada ángel con su grupo sirvió a Dios en ese monte, el monte de Dios, la iglesia de Jesucristo, en la etapa o edad que le tocó vivir. Cada ángel con su grupo sirvió a Dios en tiempo presente, o sea, en la edad presente que correspondía a su tiempo. Y nosotros en este tiempo servimos a Dios no en una edad que ya pasó, sino en la edad presente, que es la edad de la piedra angular. ¿Dónde? En el monte de Dios, el monte de Sion, representado en el monte Sinai. Ha sido para mí un privilegio muy grande darles testimonio de esta señal segura, en donde servimos a Dios sobre este monte, el monte de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Que las bendiciones del ángel del pacto Jesucristo, el cual habló sobre el monte Sinaí, en este día hable sobre el monte de Sion, todas sus bendiciones correspondientes a este tiempo en la edad de la piedra angular, y se materialicen en cada uno de ustedes y en mí también. Y pronto se completa el número de los escogidos de Dios, y pronto todos seamos transformados y llevados a la casa de nuestro Padre Celestial en el cielo, a la cena de las bodas del Cordero, y después regresemos para el glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Y vamos por aquí. No veo a Roberto, pero veo por aquí a Benji. Vamos a pedirle a Benji pase por aquí, en lo que llega Roberto por aquí. Y entonces aquí le damos la oportunidad a Benji, nos da un saludito y también puede cantar algún cántico para Dios sobre este monte, el monte de Sion, el monte de Dios, la iglesia de Jesucristo, en nuestra edad, un cántico para alabar a nuestro Dios, glorificar a Dios y adorar a Dios. Con nosotros, el joven José Benjamín Pérez, de Puerto Rico. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos da de estar aquí en esta hermosa tarde, pidiéndole a Dios que les bendiga grandemente y sigan caminando con nuestro ángel mensajero hacia ese camino tan glorioso que es a la casa de nuestro Padre Celestial, hacia ese monte, al monte de Sion, representado en el monte del Sinaí, allá en el tiempo de Moisés. Vamos a pedirle por aquí a nuestro hermano William que pase por aquí también para que cante con nosotros, y ustedes también nos pueden acompañar en estos cánticos que vamos a cantar ahora.
Y ahora caminamos con Cristo sirviendo a Dios en este monte, el monte de Sion. Ando con Cristo. Y Cristo con nosotros. Ando con Cristo en todo lugar, Él conmigo está. Ando con Cristo, Él es mi amigo mejor. Ando con Cristo, siempre en la luz estoy con mi Jesús. Ando con Cristo, Él es mi amigo más fiel. Cristo, en todo lugar Él conmigo está. Ando con Cristo, Él es mi amigo mejor. Ando con Cristo, siempre en la luz estoy con mi Jesús. Ando con Cristo, Él es mi amigo más fiel. Él es mi amigo más fiel. Él es mi amigo más fiel. Cristo es sin igual. No hay otro como Él. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. No hay otro como Él. Él es sin igual. Cristo es sin igual. Cristo es sin igual, Cristo es sin igual, Cristo es sin igual para mí. No hay otro Salvador, no hay otro sanador, Cristo es sin igual para mí. Cristo me transformará y luego me raptará, su promesa cumplida será. Yo le creo solo a Él, sé que no me fallará, Cristo es sin igual para mí. Cristo es sin igual, Cristo es sin igual, Cristo es sin igual para mí. No hay otro Salvador, no hay otro sanador, Cristo es sin igual para mí. Cristo me transformará y luego me raptará, su promesa cumplida será. Yo le creo solo a Él, sé que no me fallará, Cristo es sin igual para mí. Así como el pueblo hebreo tuvo un cordero pascual que fue sacrificado y su sangre aplicada en el dintel y los postes de las puertas de las casas de los hebreos,
ahora nosotros también tenemos un Cordero, el Cordero de Dios, Jesucristo, y su sangre aplicada en el dintel y los postes de nuestra alma, de nuestro corazón, y también la iglesia, como cuerpo mixto de creyentes, tiene ese Cordero y su sangre aplicada en el dintel y los postes de la puerta. Y todo eso está realizado en la cruz del Calvario. Allí es donde el Cordero fue sacrificado, el Cordero Pascual, y Cristo es nuestra Pascua en la cruz. Ahí tenemos la historia. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no debo yo. En la cruz, no primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Aunque Él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, no primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Y siempre feliz con Él seré. Y siempre feliz con Él seré. Y siempre feliz con Él seré, por este tiempo, por el milenio y por toda la eternidad. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y adelante sirviendo en este monte, el monte de Dios, a Jesucristo nuestro Salvador. Y siendo felices con Él, por todo este tiempo, por el milenio y luego por toda la eternidad. Dejo con nosotros nuevamente al reverendo Roberto Monsiváis para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga y muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas tardes. Bueno.